Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a don Pablo Iriart. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana, buenas noches. Leo, buenas noches. Gabriela Cuevas, senadora y exdelegada en Miguel Hidalgo por el PAN, hasta el día de ayer, anunció su renuncia a Acción Nacional justamente este fin de semana. Se va a Morena. En los pasillos panistas corre la versión de que Gabriela Cuevas intentó por todos los medios de garantizar una candidatura plurinominal a la Cámara de Diputados. Ella preside hoy en día una unión internacional que se llama la Unión Interparlamentaria, y para continuar en ese cargo es vital que siga siendo legisladora en su país. Los senadores como los diputados concluyen ahora, todo el Congreso se renueva en las elecciones y bueno, el señor López Obrador le garantizó hoy esa candidatura, le dio la bienvenida a Morena, le dijo que ocupa una posición muy importante a nivel internacional y garantizó que Morena la postulará a la Cámara de Diputados. Así es que ahí tiene usted, Gabriela Cuevas. Es una pérdida para el PAN. Ha habido toda una polémica, un debate. Por cierto que le desmantelaron la oficina en el Senado. Los panistas reaccionaron furibundos, le quitaron secretaria, teléfono, computadora, en fin, prácticamente todo. Y bueno, ese es un caso y otro, los discutiremos por separado, pero iniciamos con este. El otro es el de Cuauhtémoc Blanco, quien también ya fue anunciado como precandidato de Morena al gobierno del estado de Morelos, este polémico alcalde de Cuernavaca. Ahorita hablamos del Pablo. Tu valoración de la salida de Gaby Cuevas del PAN. Mira, creo que en principio no le va a dar más votos a López Obrador de los que ya tiene. O sea, no es un aporte cuantitativo el que da Gabriela Cuevas a López Obrador y a Morena. Pero me llama la atención mucho un fenómeno en el que hemos reparado y hemos tocado por encima. Qué profundos pueden ser los rencores en política y más en Ricardo Anaya. Es decir, tenían la presidencia mundial de los parlamentarios. Era del PAN, bueno, era de México, era una senadora del PAN y tenía una senadora y la deja ir la presidencia mundial interparlamentaria y deja ir a una senadora del PAN porque ni siquiera la recibe. O sea, no es que no solamente no le haya dado la diputación plurinominal, que es obviamente un puesto legislativo para conservar el cargo mundial, tiene que ser legisladora. Y el señor ni siquiera la recibe en un año. ¿Por qué? Porque no es una de las hojas de su cebolla. Está dispuesto a desprenderse de todo eso con tal de cobrar un agravio que además nunca supimos qué tan profundo era. Nunca vimos a Gabriela Cuevas en una oposición frontal contra Anaya. No, pero si no es hoja de su cebolla, entonces al infierno. Me llama profundamente la atención. Me recuerda, ahora que mencionas esto, no sé si el de estos tiempos, pero al Andrés Manuel de otros tiempos, o conmigo o contra mí. Y sigue siendo igual, ¿eh? Pero el Ricardo Anaya asume esas conductas, ¿no crees? Sí. O es conmigo y eres mi aliado incondicional, o eres mi enemigo. Exacto. Incluso dentro de su partido. Creo que el PAN se está desmigando. Muy bien. Si hacemos cuentas, Margarita Zavala, Javier Lozano, ahora Gabriela Cuevas, y podemos hacer ahí una lista quizás de figuras menos notorias o que han hecho menos ruido, los senadores rebeldes que sigan adentro del PAN, pero que también hay una situación de fractura. Hay quien dice que estas fisuras, fracturas o lo que sea dentro del PAN no le van a costar votos a Ricardo Anaya porque él sigue teniendo el control de la estructura. Del aparato, panista, digamos, ¿no? Sí. Me parece difícil pensar así. Efectivamente puede tener el control del aparato, pero es muy difícil, no que la salida de una figura, sino de varias figuras de relieve no hagan mella entre los votantes del PAN. El elector común del PAN debe estarse preguntando, bueno, ¿qué pasa? El de buena fe, incluso el que no piensa que Ricardo Anaya tiene segundas intenciones y es ambicioso, en fin,
el de buena fe. Pues, ¿qué está pasando adentro del partido que está dándose este proceso de separación? Y creo que el caso de Gabriela Cuevas no va a ser el último. Me late, me temo que vendrán más fisuras, fracturas, separaciones del PAN que obviamente debilitan al blanquiazul y de paso debilitan al frente. Hagamos una reflexión ahí, les pediría, ahí es el caso de Ricardo Anaya, sin duda. Con todo esto, vamos a ver cómo lo valora el electorado de aquí a julio. Pero pensemos ahora en Andrés Manuel, que me da la impresión, Morena y Andrés Manuel, que están con las puertas abiertas para que venga todo, lo que sea, incluso anteriores contrincantes o adversarios, o recordemos que, hacíamos un repaso histórico el otro día, Gaby Cuevas, y si no me equivoco, con Mariana Gómez del Campo hace 12 años, 13 años, en aquel pasaje histórico en el 2005, cuando Andrés Manuel tiene el enfrentamiento del Encino, van y pagan una multa en un juzgado capitalino para evitar que sea detenido, ¿no es cierto? Es decir, había ahí una historia pasada que hoy queda borrada siempre y cuando te sumes a mi equipo. Él es candidato y todo lo que se trate de sumar cuando eres candidato, venga. Y todo lo que venga ayuda, aunque no sea con votos, pero sí de manera tan simbólica como lo es en este caso, ¿no? Pero yendo al punto de tu comentario, yo creo que López Obrador no ha cambiado. Es una estrategia. A ver, que alguien de Morena intente irse de Morena y le va a ir peor que como le fue a Gabriela Cuevas con los panistas, ¿eh? O sea, de que es intolerante, de que tiene rencores profundos, los tiene, pero algún tiempo en campaña, creo que tiene como 12, 18 años en campaña, 6 por 3, 18, le han enseñado cómo ganar, cómo sumar. Ya luego vendrá los ajustes de cuenta y a ver quiénes son sus aliados reales. Sus aliados reales son sus aliados históricos, son Bejarano, son Martí Batres, es la coordinadora, son los de siempre, los que lo han llevado ahora. Y en este momento, por supuesto que para él es maravilloso una foto con Romo, Poncho Romo, una foto con Tatiana Cloutier y una foto con Gaby Cuevas. ¡Qué plurales, Andrés Manuel! ¿Todo cabe? ¿Cuauhtémoc cabe también? No, tan cabe que en una de esas se convierte en candidato a gobernador. Que sí. Tiene que contender con Rabindranath Salazar, con Exacto. Salazar, R. Salazar, para que sea ¿Se más, acuerdan cómo le dijo Marta más Sánchez? fácil. ¿Cómo le dijo? Rabina Latagore. Rabindranath Tagore, sí. En una de esas gana Cuauhtémoc. Y por esa razón yo sí creo que ha cambiado López Obrador. Tal vez su temperamento no, tal vez siga siendo un hombre rencoroso, pero se lo aguanta. Si en el 2006, y se ha contado muchas veces la historia, la hemos referido en esta mesa, hubiera aceptado la propuesta de alianza de Patricia Mercado, la historia hubiera sido otra. Claro. Ahora ha aceptado propuestas de alianza de un partido que nada tiene que ver con su estrategia, el PES, y de personajes que estaban muy distantes ideológicamente de López Obrador. ¿Se van a mantener hasta el final? No lo sabemos. ¿Cómo, en caso de que él gane, cómo va a estructurar su gobierno, los órganos jerárquicos en las cámaras, etcétera? Bueno, ese es un misterio. Pero de que al menos durante la campaña, que es lo que estamos observando, está tomando medidas que en el pasado rechazaba, que era sumar a su frente, a su fuerza, a partidos que diferían de él o a personajes que diferían de él, creo que en eso algo ha aprendido. Bueno, nadie podrá decir hoy que no es plural, ¿no? Porque ahí ya hay de tutti frutti. Y se me hace que ahí vienen los verdes de Chiapas, que no nos va a alcanzar el tiempo de discutir, pero que ya rompieron con su partido después de la designación de candidato. Y en el caso de Cuauhtémoc Blanco, bueno, todo el mundo tendrá su opinión de este hecho, pero les puede hacer ganar la gubernatura de Morelos. Y lo que quiere Andrés Manuel es ganar. Entonces sí, me parece que está actuando con astucia y ha sido pedagógico el haber sido candidato en 2 ocasiones anteriores y ahora en esta tercera no está cometiendo algunos errores. Pero creo que, salvo el caso de
de Cuauhtémoc Blanco, lo demás no sé cuántos votos les aporten. Insisto, no creo que Gabriela Cuevas le aporte votos. Traiga sí votos. le aporta imagen, como es el caso de Tatiana Cloutier y Alfonso Romo. En el norte. Por cierto que Gaby Cuevas va a estar aquí más tarde con Javier Risco en el noticiario después de la retransmisión de la Silla Roja. Si usted la quiere escuchar, no se vaya, no se despegue, quédese con nosotros. Una pausa, volvemos con más. José Antonio Meade, candidato del PRI, bueno, perdón al INE y a la ley, precandidato del PRI a la presidencia de la República, presentó hoy una propuesta en materia de combate a la inseguridad. Fueron 5 puntos en un evento en Durango, allá el señor José Antonio Meade, y dijo esto: atacar al crimen donde más les duele, en las armas y en el dinero, capacitar mejor y con más potencia a las fuerzas policíacas, castigar de igual forma el mismo delito para evitar distorsiones en el sistema jurídico de la República Mexicana, una mayor, más enfática y vigorosa política de prevención e inclusión y un sistema integral de información que nos permita tener datos actualizados de todas las policías. Su valoración de estos 5 puntos, Pablo. Mira, me parece que lo más importante de estos 5 puntos es que al fin está haciendo propuestas concretas. Hizo unas el fin de semana o el viernes en materia de corrupción, interesantes. Ofreció el sábado o el domingo el aumento a los maestros. Hoy en esto incluye el aumento a policías. Es decir, ya está haciendo propuestas y ha dejado José Antonio Meade de estar a la defensiva, esquivando los golpes de sus adversarios. Entonces, me parece positivo esto. ¿Qué es lo que está planteando? Bueno, está planteando lo que se debió haber hecho desde hace mucho tiempo. Este es el camino, ya lo sabemos, no hay de otro. El problema es llevarlo a la práctica. Claro. La pregunta que probablemente se pueda poner sobre la mesa es por qué ahora sí se van a lograr estos objetivos y en el pasado no se lograron, porque creo que el diagnóstico está muy bien articulado y es un diagnóstico que se ha hecho por lo menos en los últimos años. Entonces, la parte nodal para darle sustancia a las propuestas es el de los cómo. Creo que los qués están bien elaborados y tienen una lógica interna que a veces otras propuestas no tienen. Lo que falta es Ahora, ¿cómo? Y bueno, ¿cuáles son las condiciones para que cada una de estas propuestas se convierta en algo práctico? ¿Qué es lo que ha impedido hasta ahora, por ejemplo, la formación de una gran policía? ¿Qué es lo que ha impedido la homologación de códigos penales que hace que lo que es un delito en una entidad lo sea eventualmente en otra? Hay que llegar a ese nivel de detalle, no se puede en la precampaña, y a propósito de lo que tú decías al principio, es una cosa muy extraña de nuestro sistema legal en materia electoral. De facto están haciendo campaña, todos. De facto. Hasta los independientes que andan buscando firmas están haciendo campaña. Pero legalmente no son campañas. Creo que en algún momento hay que dar una revisada para que no nos estemos engañando todos. Que lo dices con extrema elegancia a esa ley electoral. No nos hagamos, como quien dice. Sí, ¿no? Y tantos legisladores y tantas personas han dicho que es totalmente inoperante en muchos sentidos, ¿no es cierto? Inoperante, anacrónica y todo lo que querramos decir, porque nadie la respeta, no sirve y tiene un modelo de comunicación política desastroso. Ahora, en cuanto al tema concreto del que estamos hablando,
de que es el combate, el combate a la inseguridad. El combate a la inseguridad. Yo creo que nunca vamos a llegar a algo si no hay un pacto, un acuerdo de Estado de política de seguridad. Tiene que ser más allá de partidos, más allá de elecciones. Alguna vez se intentó en esta reunión en Palacio Nacional, ¿se acuerdan con el famoso si no pueden renuncien? El del señor Pero Martí. fue Ajá. demasiado extenso. Necesitamos 3, 4 puntos en los que estén de acuerdo todos los partidos y no salgamos luego, que no salga cualquier partido o cualquier agrupación a decir, no, ¿por qué hicieron esto cuando se está dejando de lado los derechos de tales personas? No, a ver. El acuerdo de seguridad. ¿Qué queremos en seguridad? 1, 2, 3, 4 puntos concretos, concisos, en los que todos estemos de acuerdo y sobre esos rieles avanzar. Yo coincido contigo y ahí están, me parece, el diagnóstico es preciso, como decía Enrique. El problema es, a ver, ¿cómo impedimos la entrada de armas, no? Él hace un cálculo en este evento donde dice que, según un estudio, cita una casa investigadora, existen en México entre 500,000 y 1,5 millones de armas en manos de la delincuencia. Y dice, compara, el ejército de Argentina tiene menos, el de Chile tiene menos, el de tal lugar tiene menos. O sea, la delincuencia mexicana tiene más armas que 4 o 5 ejércitos de América Latina y no sé si del mexicano también. Y en algunos casos el poder de fuego de esas armas es superior al del propio ejército en algunos puntos y circunstancias específicas. Realmente sí es impresionante esta valoración cuando se ven las cifras. Pero tal y como dices, ¿cómo le hacemos? Si no es con un pacto, no solo, como dice Pablo, a nivel de Estado, muy probablemente una negociación al más alto nivel con los poderes fácticos en Estados Unidos, para tratar de regresar a la legislación que había antes del 2004, que impedía la venta de armas automáticas o de armas de asalto, y que la liberación de esta venta, pues en alguna medida fue lo que alimentó en los últimos 12, 15 años el que haya crecido de esa manera el poder de fuego de los grupos criminales. Sí, sin duda. Recordemos que Felipe Calderón, siendo presidente, intentó varias veces en su sexenio pedirle al presidente Obama y negociar, era secretaria de Estado Hillary Clinton, una prohibición de venta de armas en todas las armerías fronterizas a ciudadanos de origen hispano, latino o de origen mexicano. Y nunca lo lograron, ¿no? En el Congreso nunca pasó una iniciativa para impedir que esa venta de armas. Hay más de 600 armerías en esa franja fronteriza y son un negocio espectacular. Son miles. Y lo hizo el presidente Calderón con un presidente amigo, que era el presidente Obama. Es decir, por ahí no sé qué tanto vamos a poder avanzar con este acuerdo para que ya no vendan armas. No, los estadounidenses tienen eso en su ADN. Así es. Y es muy difícil volver otra vez a intentar la prohibición. Pero sí podemos tratar de que no pasen. Así como ellos deben intentar de que no pase la droga, nosotros tenemos que intentar de que no pasen las armas. Porque la realidad así nos está mandando. Ahora, ¿me gustan estos puntos? Sí. La capacitación de las policías, crear más policías. ¿Cuántos policías se han creado nuevos en México? En materia federal, yo creo que ninguno, Yo creo que ninguno. Sí, en algunos estados sí, pero a nivel federal porque han sido no. reacomodos de corporaciones, exacto, ¿no? Esto es la gendarmería. Pero este tema de la capacitación policíaca está en la agenda hace 15 años, 20, desde el 2000 desde para acá. 1997, claro, cuando fueron los secuestros y el asesinato de donde nació México Unido contra la delincuencia, etcétera. Exacto. Bueno, y justamente hacemos una pausa, pero en continuación a este tema hay toda una polémica y todo un debate sobre la Ley de Seguridad Interna aprobada por el Congreso. Regresamos con eso después de la pausa.
Esta ley de seguridad interior que fue votada por el Congreso hace unas semanas ha acumulado, ya perdimos la cuenta, déjeme decirle, pero una cantidad de controversias, de recursos constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya las más recientes, que son incluso las de hoy, la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, grupos sociales, organizaciones civiles han presentado estos recursos porque les parece que la ley está equivocada, está incompleta, deja unos espacios y unos vacíos a la interpretación, incluso hay algunos activistas que le han acusado de militarización del país. Esto va a la Corte y la Suprema Corte va a tener que discutirlo y analizarlo, pero vaya polémica que ha generado esto, Enrique. Son siete recursos los que con el de hoy de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ya están formalmente en la Corte. Críticas ha habido muchas más, pero los agentes con personalidad jurídica como senadores o el INAI o municipios, bueno, tienen van 7 recursos. Creo que la Corte va a tener que hacer un trabajo muy minucioso, muy objetivo para analizar este conjunto de recursos, porque hay de varios. Por ejemplo, los senadores que presentaron el recurso de inconstitucionalidad están prácticamente pidiendo la anulación de la ley completa. Que se apruebe, ajá. El recurso que hoy se dio a conocer de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es en contra de artículos puntuales. Se trata del artículo 31 y el tercero transitorio. Y así hay otras que apuntan a determinados artículos. Me parece que sí va a ser necesaria una tarea que se despoje de la parte emocional que ha generado, del debate emocional que ha generado esta ley en las dos partes, entre los críticos que casi están denunciando un golpe de Estado. Así es. Hay quien De hecho, así lo ha dijeron, dicho, exacto. hay quien así lo ha dicho, hasta los que dicen que con esto se pretende atar de manos con todos estos recursos al ejército para que no haya ninguna posibilidad de combate a la delincuencia. Creo que los ministros tendrán que ver con frialdad y con la lógica de la constitucionalidad, que es lo que ellos hacen, ver la constitucionalidad de las leyes, lo que finalmente quedó en esta ley. Sí, considero que quienes hablan de que se trata de una ley golpista no tienen la menor idea de lo que es un golpe de Estado, o sí lo saben, y de manera perversa dicen que esto es un golpe de Estado. Ahora bien, hay recursos institucionales como los que se plantean ante la Suprema Corte por algunas instancias que me parecen absolutamente fundados. Para eso son las instituciones democráticas, para corregir lo que está mal. Lo que hoy lleva a la Suprema Corte la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez se llama su presidenta, me parece que tiene fundamento. Está diciendo, nos quieren obligar a los organismos autónomos a revelar datos personales. Perdóneme, pero yo no lo puedo hacer. Soy un organismo de defensa de derechos humanos y somos autónomos. Entonces, por tanto, va contra nuestra autonomía, que es constitucional. Creo que sí es válido, son válidos varios de los reclamos que se hacen y es una ley sin duda perfectible desde la óptica de la Constitución. ¿Qué pasó? ¿Se legisló al vapor? Las bancadas no se dieron el tiempo suficiente para reflexionar, no fueron y se sentaron con las Fuerzas Armadas y los expertos que son quienes demandaban la existencia de esta ley, porque estuvo en el ping-pong legislativo ahí varios meses y la tenían en la congeladora y de repente en 40 días salió. ¿La hicieron rápido? ¿La hicieron apresuradamente? En alguna medida sí, pero yo creo que la razón de fondo es la ideologización del debate. Es decir, el que no se esgrimieron argumentos objetivos con sustancia, sino que el debate prácticamente adquirió un tono muy diferente al que estamos viendo, como decía Pablo, en el reclamo de la Comisión de Derechos Humanos. El reclamo era el todo o nada. Es decir, no apuntaba a modificaciones específicas en muchos casos, sino al hecho de que no hubiera ley de seguridad interior. Y me parece que los legisladores del PRI, del PAN, incluso algunos del PRD que votaron a favor, tomaron la decisión de
aprobarla como estaba, aprovechar la ventana del acuerdo legislativo que obtuvieron, dejando la tarea posterior de hacer los ajustes o las recomendaciones de los ajustes. Pulirla, digamos. Al Tribunal Constitucional, a la Suprema Corte. Sí, hubo compromisos desde hace muchos años, desde el sexenio anterior, de darle un marco legal a las Fuerzas Armadas para las operaciones que los civiles incapaces de llevarlas a cabo de manera exitosa le solicitaban a las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a pasar si mañana llega un presidente con una mayoría legislativa y dice lo que han hecho es totalmente anticonstitucional y merecen ser juzgados? O sea, llamamos a los militares, llamamos como civiles. Les encargamos un trabajo. Les encargamos un trabajo y después los vamos a juzgar y nos vamos a lavar las manos. Me parece que eso sí es altamente mendaz lo que se estaba haciendo con las Fuerzas Armadas. Se sacó esta ley con votos del PRI, Verde, PANAL, también con casi la mitad de los votos de Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Otros se echaron para atrás cuando habían prometido votar favorablemente. Algunos del PRD también votaron en favor y hay una mayoría, se vota. ¿Hay que mejorar esta ley? Sí, sí hay que mejorarla, pero hay que darle para adelante. Sí, en algún momento pareció, que era prioritario tener es decir, lograr este marco jurídico, porque estuvo ahí detenido mucho tiempo, aunque fuera perfectible. No sé si esa fue la lógica de algunos legisladores. Es probable y en la práctica así es. Tenemos la ley, pero es como si no hubiera, porque recuerden que el presidente determinó suspender la ejecución de la ley. Es decir, es una ley que hoy no funciona. Hasta que la Corte decida. Hasta la determinación de la Corte, que muy probablemente, en mi percepción, va a hacer declarar inconstitucionales algunos elementos de esta ley y darle un plazo al legislativo o un exhorto al legislativo para que corrija, para que modifique la ley, para hacerla constitucional. Ojalá los ministros se pongan las pilas, porque luego los tiempos de la Corte se miden en muchos meses. Y yo no he escuchado, las Fuerzas Armadas han estado más bien silenciosas en torno al resultado final de la ley, ¿verdad? No han hecho calificación alguna, ¿o sí? Sí, el propio general secretario ha planteado la necesidad de contar con esta ley y ha defendido pero ya con la ley aprobada, sí. ¿les gusta o no les gusta? Sí, ha planteado que es necesaria la ley como está. Sí, no ha litigado, no ha salido a discutir pormenores, pero por supuesto que al fin cuentan con un marco jurídico. Claro. Bueno, ahí está. Vamos a ver qué dice la Suprema Corte y vamos a ver el plazo, como decías, Enrique, que se toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación para deliberar sobre este delicado asunto. Pablo, gracias, buenas noches. Enrique, muchas gracias, buenas noches. Gracias a usted. Mire, no se despegue. A continuación, la retransmisión de La Silla Roja, esta interesante conversación que sostuvimos con Manuel Granados, presidente nacional del PRD, que nos cuenta un poco el panorama, las nuevas candidaturas en la Ciudad de México, su alianza con el PAN, la formación del Frente Interesante. Y después, Javier Risco con Gabriela Cuevas y el noticiario. Gracias, buenas noches.